Estimadas doctores y doctores, ya estamos por iniciar. Me gustaría ir presentando al ponente ya en lo que llega en un momentito. Tengo el gusto de presentarles al doctor Pedro Gómez Romero. El doctor tiene especialidad en endocrinología, alta especialidad en enfermedades tiroideas, actualmente con práctica privada en el Hospital Ángeles Pedregal. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, miembro del Grupo de Trabajo de Tiroides de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y actualmente profesor de pregrado y posgrado por la UNAM, Universidad Anáhuac y la Universidad Salle. En un momentito ya está aquí con nosotros, pero quería ya ir poniéndolos en contexto quién está el día de hoy con nosotros. Y por favor, la invitación, doctores, es hacer todas esas dudas que podamos tener en el consultorio para que cuando esté el paciente ideal frente a nosotros no tengamos ninguna barrera para poder elegir el mejor antidiabético oral, doctor. Ya en un momento arrancamos. Gracias por su tiempo. Pues, doctores, los dejo por favor con el doctor Pedro Gómez. Ya hizo una remembranza, doctor. Entonces, mire, doc, aquí está la presentación, está en la tabla. Entonces, si gusta, es nada más desplazarse hacia derecha. Pues, doctor. Gracias, doctores, los dejo en excelentes manos. Pues muchas gracias por la presentación, gracias a todos, buen provecho, empezando por esa parte, buenos días a todos. Bueno, vamos a hablar sobre el panorama general de la diabetes mellitus. Vamos a hablar sobre qué podemos hacer para mejorar el control de los pacientes que tratamos con esta enfermedad. Y bueno, esta es nuestra agenda. Como mencionaba, primero vamos a hablar de algunas cifras epidemiológicas de cómo estamos actualmente en cuanto a diabetes mellitus. Posteriormente vamos a hablar de la importancia de lograr un adecuado control glucémico en estos pacientes, sobre todo, como ya sabemos, para prevenir complicaciones crónicas, renales, cardiovasculares y microvasculares. Vamos a hablar sobre este nuevo concepto que se tomó prestado de otras enfermedades crónicas, de terapias modificadoras de la enfermedad. Este concepto generalmente se usaba pues, para enfermedades inmunológicas, para enfermedades neurológicas, pero tiene una muy buena aplicación para los nuevos tratamientos que tenemos disponibles para la diabetes tipo 2. Vamos a hablar sobre el abordaje holístico, recordando que ya no debemos centrarnos únicamente en el control de la glucosa, sino también en la prevención de otras complicaciones, evitando otro tipo de enfermedades asociadas a la diabetes. Y vamos a hablar un poquito sobre las nuevas terapias que tenemos disponibles. Estas cifras que son preocupantes, pues nos hacen pensar si estamos haciendo lo suficiente y de forma adecuada para tratar a nuestros pacientes que viven con diabetes tipo 2. Son cifras que seguramente ya conocen de la Federación Internacional de Diabetes, que nos hablan de la alta prevalencia que hay de esta enfermedad en todo el mundo. Y no solo en países en desarrollo como el nuestro, sino en países desarrollados. En todos lados hay una alta prevalencia de diabetes y esto sigue aumentando cada vez más. Se prevé que para el 2045, 785 millones de personas vivan con diabetes. Obviamente tenemos que trabajar sobre acciones preventivas, pero en esta plática vamos a hablar en pacientes que ya tienen diabetes tipo 2, qué podemos hacer para mejorar el tratamiento en estos pacientes. Vamos a ver algunas cifras de la última encuesta nacional de salud. Vamos a hablar de la prevalencia de distintas enfermedades asociadas a riesgo cardiovascular, incluidas la diabetes. ¿Qué nos dice la encuesta? Que hay una alta prevalencia de todas estas enfermedades: de hipertensión, la diabetes tipo 2, la obesidad, el sobrepeso, la dislipidemia. Y vamos a ver cómo ha aumentado el porcentaje de pacientes que viven con estas enfermedades. Un dato importante es que un porcentaje muy alto de los pacientes que viven con diabetes tipo 2 desconocen su diagnóstico.
Ya hablamos que hay que trabajar en prevención, pero también hay que trabajar en diagnóstico oportuno. Asimismo, pacientes que viven con hipercolesterolemia, el 56% desconoce su diagnóstico. Y el 75% de los pacientes que viven con obesidad pues, van a presentar diabetes y dislipidemia. Ya sabemos que estos son factores de riesgo cardiovascular. Parte de esta plática vamos a enfocarnos en la prevención de enfermedad cardiovascular. Aquí otra cifra preocupante. Vemos cómo ha aumentado la prevalencia de diabetes en las diferentes encuestas nacionales de salud. En 2012 con una prevalencia del 9.2%. En 2018 de 10.3%. Y en 2022 de 18.3%. Este gran salto se debe un poquito a la metodología que se usó. Antes era una encuesta, únicamente se le preguntaba a los pacientes si tenían diabetes o no, si sabían que tenían el diagnóstico. Pero para esta encuesta se tomó una población representativa, se hicieron estudios de glucosa y de hemoglobina glucosilada. Ya se tiene un número más preciso de cuántos pacientes viven con diabetes. Y como les decía, de este 18.3%, el 5.8% no sabía que tenía diabetes, pero se detectó con estas pruebas que se hicieron en estos pacientes. En mujeres la prevalencia es un poquito más alta, de 20.1%, y en hombres de 16.3%. Ha aumentado en ambos géneros de forma muy importante. Como les mencionaba al principio, creo que tenemos que preguntarnos si estamos haciendo las cosas de forma correcta al tratar a nuestros pacientes con diabetes. ¿Cuántos de nuestros pacientes que viven con diabetes están controlados? Únicamente el 31.8% de los pacientes están en metas. El 68.2% de los pacientes los tenemos sin un adecuado control glucémico. Estamos haciendo las cosas de forma adecuada, estamos usando todas las herramientas que tenemos disponibles para tratar a estos pacientes. Y aún más preocupante, de nuestros pacientes descontrolados, el 51.8% están muy descontrolados, con hemoglobinas glucosiladas arriba de 8. Vamos a hablar ahorita de estrategias para evitar este descontrol y de qué herramientas podemos usar para favorecer el control de nuestros pacientes. Como ya sabemos, pues la diabetes se asocia tanto a complicaciones microvasculares como macrovasculares. Recordando que las microvasculares son la retinopatía diabética, la principal causa de ceguera, la neuropatía diabética, que puede ser muy molesta al paciente, tanto por dolor como que es la principal causa de amputación no traumática en los pacientes que llegan a tener pie diabético. También la nefropatía diabética, que como ya sabemos es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y de necesidad de tratamiento sustitutivo con hemodiálisis. Y la enfermedad macrovascular, también ya sabemos que la principal causa de muerte en nuestro país son enfermedades cardíacas y la principal causa de mortalidad en pacientes con diabetes es enfermedad cardiovascular. Nuestro objetivo es evitar todas estas complicaciones en nuestros pacientes que viven con diabetes. Recordemos este concepto interesante que es el legado metabólico. Es muy importante controlar a nuestros pacientes de forma temprana. Si lo llegamos a controlar de forma temprana, vamos a evitar complicaciones a largo plazo y va a ser más fácil que a largo plazo se mantengan controlados estos pacientes. Si un paciente lleva descontrolado 5, 10 años, llega con nosotros, tal vez no lo vamos a controlar. Pero este legado de 5 años previos, de 10 años previos de descontrol, ya trae una carga de complicaciones, aunque sean subclínicas, pero ya lleva una carga de complicaciones y puede ser más difícil que mantenga el control en el futuro. Es por esto que debemos controlar a nuestros pacientes de forma temprana. Un control glucémico después del primer año de diagnóstico subóptimo, con hemoglobinas glucosiladas de 7, de 8, se asocia a un incremento de las complicaciones macro y microvasculares en el futuro.
Si los controlamos de forma adecuada, con una reducción de 1% de hemoglobina glucosilada en el primer año de diagnóstico, vamos a reducir el 20% de probabilidad de infarto de miocardio y el 19% de mortalidad por todas las causas. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante un control temprano. ¿Tendremos algún señalador? Muchas gracias. Entonces, este concepto que me parece muy interesante de extrapolar el término de terapias modificadoras a la enfermedad, a la diabetes, nos habla de nuevas herramientas que tenemos disponibles para reducir principalmente el riesgo cardiovascular y el riesgo de enfermedad renal crónica, que son dos partes importantes que tenemos que proteger a nuestros pacientes que viven con diabetes tipo 2. Muchas gracias. Muy bien. Aquí vemos el algoritmo sobre tratamiento de diabetes tipo 2 que nos propone la Asociación Americana de Diabetes junto con la Asociación Europea del Estudio de Diabetes. Vemos que ya nos centramos actualmente, como les comentaba, en la prevención cardiovascular, en la prevención de insuficiencia cardíaca y en la prevención de enfermedad renal crónica. Son los tres principales pilares que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir un tratamiento para nuestros pacientes con diabetes. Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco, pero justamente para evitar estos riesgos debemos de optar por el uso de las nuevas terapias que tenemos disponibles. Otras cosas importantes que no debemos de pasar por alto también es que debemos escoger tratamientos con una alta eficacia en cuanto a control glucémico y disminución de hemoglobina glucosilada, y también tenemos que tener en cuenta el peso del paciente. Debemos usar terapias que nos ayuden a que el paciente reduzca el peso como parte de nuestro objetivo de tratamiento. Esto lo vamos a ir desmenuzando en las siguientes diapositivas. Parte importante del abordaje integral de nuestros pacientes que viven con diabetes es calcular el riesgo cardiovascular. Tenemos diferentes herramientas, considerando el tabaquismo, el antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, los antecedentes heredofamiliares, si el paciente es hombre, si tiene hipertensión, si tiene dislipidemia. Estos son los factores que generalmente toman en cuenta estas calculadoras. Si nuestro paciente tiene un alto riesgo cardiovascular, debemos procurar el uso de análogos del receptor de GLP-1 o de, en segunda instancia, de inhibidores de SGLT2, que son las nuevas herramientas terapéuticas que tenemos. Si el paciente tiene riesgo o insuficiencia cardíaca establecida, o si tiene riesgo o enfermedad renal crónica establecida, debemos procurar el uso de inhibidores de SGLT2, pero también nos pueden ayudar los análogos del receptor de GLP-1. Como ya mencionaba, estas nuevas moléculas nos ayudan a reducir estos riesgos. Justamente el grupo de la doctora Mosenson nos pone este nuevo abordaje en el tratamiento para diabetes tipo 2, que se llama SIMPLE. La S es de simple. Por un lado, facilitar el tratamiento de los pacientes y por otro lado, facilitarle a los médicos de primer contacto. Ya vimos este algoritmo tan grande que nos sirve como referencia, pero vamos a ver un algoritmo más pequeño que ellos proponen, justamente enfocando en la prevención de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal. Entonces, es hacer las cosas simples para el médico de primer contacto y para los pacientes que viven con diabetes. Procurar el uso inicial de terapia combinada. Justamente para lo que les mencionaba, procurar un control temprano de los pacientes, procurar de forma inicial terapias combinadas. Escoger medicamentos que nos reduzcan múltiples factores de riesgo, como el riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad renal. Centrado en los médicos de primer contacto. Es una enfermedad muy prevalente, entonces todos debemos de saber tratar de forma adecuada y pronta la diabetes con todas las herramientas que tenemos.
Como siempre, ya sabemos que la base del tratamiento son cambios en el estilo de vida, también promover esta parte, y reevaluar, para no caer en la inercia terapéutica. Esta parte siempre es muy importante. Pacientes que llevan descontrolados 5 años es porque 5 años han recibido el mismo tratamiento, probablemente inadecuado. Debemos evitar caer en esta inercia terapéutica, revalorando de forma constante y cambiando el esquema terapéutico del paciente si no está funcionando de forma correcta. Aquí vemos de forma muy general la evolución que ha habido en cuanto a nuestros tratamientos para diabetes tipo 2. De forma inicial teníamos medicamentos que nos bajaban la glucosa y la hemoglobina glucosilada. Sulfanilureas, insulina, metformina, pioglitazona, nuestro tratamiento clásico. Tienen su lugar estos medicamentos, pero conforme los años han pasado, y justamente al inicio de los años 2000, cuando se empezaron a desarrollar estas nuevas moléculas, la FDA pedía que estas nuevas moléculas tuvieran estudios de seguridad cardiovascular para ver que estos medicamentos fueran seguros para estos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Y bueno, esos estudios no solo demostraron que estos nuevos medicamentos, los análogos del receptor de GLP-1 y los inhibidores de GLP-2, eran seguros, sino que además protegían, daban una protección extra cardiovascular y renal. Y justamente por eso adaptamos este término de terapias modificadoras de la enfermedad, que además de mejorar la hemoglobina glucosilada, mejoran los efectos, los desenlaces cardiovasculares y mejoran los desenlaces renales. Entonces, nuestro tratamiento va a estar centrado en el paciente. Nuestros dos principales objetivos, uno ya lo mencionamos, prevenir complicaciones. El segundo, al prevenir esas complicaciones, pues vamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Esos son nuestros objetivos primordiales. Para eso tenemos varias herramientas y tenemos que abordar holísticamente de forma completa a nuestros pacientes. No solo ver sus laboratorios, sino ver todo, su contexto, sus ingresos, su nivel socioeconómico, su red de apoyo, su familia, si tiene acceso a alguna institución de salud, si tiene algún seguro de gastos médicos mayores. Todo eso debemos considerarlo para considerar un tratamiento completo de nuestros pacientes. Además, como les mencionaba, pues tenemos estos otros 4 pilares. La protección cardiorrenal, procurar usar medicamentos que nos protejan el corazón y que nos protejan el riñón. Medicamentos con una suficiente eficacia de reducción de hemoglobina glucosilada. Medicamentos que nos ayuden a controlar el peso y optimizar los factores de riesgo cardiovascular. Estamos viendo la parte del algoritmo que nos habla de utilizar medicamentos con una alta eficacia en cuanto a reducción de hemoglobina glucosilada. Vemos que los medicamentos con un efecto más alto de reducción de hemoglobina glucosilada, pues es la insulina, obviamente, que tiene un alto efecto, pero también los análogos de GLP-1, incluyendo la dulaglutida dosis alta, la semaglutida, el tirzepatide, que todavía no tenemos disponible en México, y combinaciones orales o combinaciones inyectables de insulina con análogos de GLP-1. Tenemos varios disponibles en México. De ahí pues siguen todos el resto de nuestros medicamentos, la metformina, los inhibidores de CYP2, sulfonilureas, tiazulinedionas y los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4. Como les digo, cada medicamento tiene su papel, hay que individualizar el caso, pero hay que optimizar el uso de este tipo de medicamentos que nos ayudan para múltiples factores de riesgo. Ahora, en cuanto al peso, igual hay que individualizar, hay que establecer un programa de cambios en el estilo de vida, una adecuada alimentación, ejercicio, eso siempre va a ser la base de nuestro tratamiento, pero procurar el uso de medicamentos que nos ayuden a disminuir de peso. Entre los más efectivos, los análogos de GLP-1, la semaglutida, el tirzepatide, seguido por otros análogos de GLP-1, y recordando que
Tenemos medicamentos con efecto neutro en cuanto al peso, los inhibidores de PP4, la metformina, y hay otros medicamentos que nos pueden aumentar de peso, como las sulfonilureas, la insulina y la pioglitazona. Entonces ya consideramos un tratamiento que nos disminuya factores de riesgo cardiovascular y nos disminuya el riesgo de enfermedad renal. Un medicamento que sea efectivo y medicamentos que nos ayuden a la pérdida de peso. Este es el algoritmo que les mencionaba, un poquito más simplificado. La base del tratamiento va a ser cambios en el estilo de vida. Hay que procurar un tratamiento multidisciplinario, apoyarnos de especialistas en nutrición, especialistas en salud mental, según lo requiere el paciente. Una parte muy importante, siempre empoderar al paciente, que no sea el paciente alguien pasivo y que solo acate nuestras decisiones, sino que le estemos explicando por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué le estamos recomendando lo que estamos recomendando, y que el paciente aprenda algo sobre diabetes. Una parte importante de esto es que hace poco la Secretaría de Salud, creo que el año pasado, sacó un manual muy bueno de todo lo que debe saber un paciente que vive con diabetes. Yo generalmente a todos mis pacientes que llegan con diabetes se los mando porque deben aprender sobre su enfermedad, sobre metas de control glucémico, sobre autocuidado, sobre cambios en el estilo de vida. La educación es básica en el tratamiento de la diabetes. Entonces, para la mayoría de los pacientes vamos a procurar cambios en el estilo de vida, como ya mencionamos, metformina, y procurar usar de forma inicial un tratamiento modificador de la enfermedad. Vamos a ver en el algoritmo más abajo cómo lo escogemos. Si hay un descontrol importante, si la hemoglobina glucosilada está por arriba del 9%, si tiene datos de insulinopenia, de catabolismo, que el paciente esté perdiendo peso, que el paciente tenga los síntomas clásicos de poluria, polidipsia y polifagia, debemos considerar insulina basal. Esto de corto plazo es importante. Muchas veces está muy estigmatizado el uso de insulina, pero justamente parte de la memoria metabólica, si el paciente nos llega con un diagnóstico temprano muy descontrolado, podemos usar insulina de forma inicial para controlarlo poco a poco, y si el paciente hace bien los cambios en el estilo de vida, puede ser que podamos quitar esa insulina. Y bueno, podemos combinar esta insulina con un análogo de GLP-1, que también son tratamientos bastante potentes. Y les decía, aquí está más simplificado. Si el paciente tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, vamos a procurar la combinación de metformina con un análogo del receptor de GLP-1. Si el paciente tiene más riesgo de insuficiencia cardíaca o de enfermedad renal crónica, vamos a procurar el uso de metformina con inhibidores de SGLT2. Y si el paciente tiene obesidad, podemos usar cualquiera de los dos combinados con metformina. Y en algunos pacientes, si tienen la posibilidad económica, podemos usar la combinación de análogos de GLP-1 con inhibidores de SGLT2, los dos juntos. Y muy importante, reevaluar. Ahí se menciona reevaluar cada 3 meses. La insulina es más dinámico, eso no es lo ideal esperarse hasta dentro de 3 meses, eso podemos hacer cambios más dinámicos, pero en general para los tratamientos orales sí podemos esperar ese tiempo, justamente para evitar caer en esta inercia terapéutica y hacer cambios de forma pertinente y que el paciente no pase con el mismo tratamiento 5 años descontrolado. Si en un momento dado que se inicia uno con insulina a un paciente y se controla, se le podría dejar y no quitarse. Por el comentario de ese rato que... Depende, generalmente si el paciente va haciendo bien las cosas en cuanto a cambios de estilo de vida, tiene un poquito de hipoglucemia con la insulina, entonces se va titulando a las dosis más bajas necesarias. Si ya nos quedamos con 6, 5 unidades, pues podemos pensar en quitarse realmente y procurar algunos otros de estos tratamientos que, además de controlar la hemoglobina glucosilada, nos va a dar disminución del riesgo cardiovascular y disminución del riesgo de enfermedad renal. Aquí vemos, recordando un poco de la fisiopatología de la diabetes, el famoso octeto venoso, que cada vez le vamos sumando más mecanismos fisiopatológicos. Pero lo importante de mencionar aquí es en qué mecanismos fisiopatológicos intervienen los diferentes grupos terapéuticos que tenemos actualmente. Vemos que el que más mecanismos cubren son los análogos de GLP-1.
que nos cubre desde la función de la célula beta, la producción hepática de glucosa, la regulación del apetito, la captación muscular de glucosa, la resistencia a la insulina, la producción de glucagón y, perdón, y es el efecto incretina. Ahorita vamos a hablar un poquito del efecto incretina y su mecanismo. Pero como les menciono, los análogos de GLP-1 son los fármacos que más mecanismos fisiopatológicos nos cubren. Aquí vamos a hablar un poquito de cómo funcionan los análogos de GLP-1 y cuál es la función del GLP-1, del péptido similar al glucagón tipo 1. Esta es una hormona que se produce del intestino de forma endógena en respuesta a la ingesta de alimentos. Ingerimos alimentos, aumenta la glucosa en la sangre, esto lo detecta el intestino, empieza a producir GLP-1. Ese GLP-1 va a actuar a varios niveles. Por un lado va a promover la sobrevida de la célula beta y aumentar la secreción de insulina. Y por el otro lado va a reducir la secreción de glucagón. Recordemos que el glucagón tiene efectos antiinsulínicos, entonces va a reducir esa producción de glucagón. A nivel hepático se va a reducir la producción de glucosa, va a disminuir el vaciamiento gástrico. A nivel del sistema nervioso central va a aumentar la saciedad, por lo que el paciente va a disminuir la ingesta de alimentos. Y pues todo esto en conjunto va a tener efectos benéficos a nivel cardiovascular. Por eso el beneficio de usar este grupo de medicamentos. Entonces, el efecto incretina es básicamente estos mecanismos de acción que tienen las incretinas. Las incretinas llamamos a estas hormonas intestinales que mejoran el metabolismo glucémico. Como recordarán, los inhibidores de PP4, la linagliptina, la linagliptina, lo que hace es inhibir esta enzima, la dipeptidilpeptidasa 4, que se encarga de degradar las incretinas endógenas, las incretinas que nosotros mismos producimos. Entonces, los inhibidores de DPP4 nos ayudan a mantener el efecto fisiológico de nuestras propias incretinas. La ventaja de usar un análogo de GLP-1 es que tenemos un efecto suprafisiológico y por tal tenemos mayores ventajas de únicamente inhibir la enzima que degradan nuestras propias incretinas. Al usar un análogo de GLP-1 tenemos un efecto, como les decía, suprafisiológico farmacológico. Y esto nos va a ayudar, el análogo de GLP-1, a disminuir el apetito, disminuir la ingesta de alimentos, disminuir el vaciamiento gástrico. Esto se traduce en una reducción de peso y se traduce también en efectos benéficos cardiovasculares. Entonces esta es la principal diferencia entre usar un inhibidor de dipeptidilpeptidasa 4 a utilizar un análogo del receptor de GLP-1. Tenemos un mayor efecto, sobre todo a nivel de la saciedad. Actualmente, ¿cuáles terapias orales tenemos? Ya las mencionamos. Tenemos las metforminas, las sulfonilureas, las tesolineridonas como la pioglitazona, los inhibidores de DPP4, los inhibidores de SGLT2, pero además ya tenemos un análogo del receptor de GLP-1 oral, la semaglutida oral, que es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí vemos un metaanálisis sobre la eficacia en cuanto a control glucémico de diferentes tratamientos para la diabetes. Este metaanálisis concluyó que de los tratamientos más efectivos es la semaglutida subcutánea. Recordemos que tenemos una presentación subcutánea, la semaglutida oral, la insulina premezclada, que pues, es muy efectiva, tiene ahora sí que una eficacia ilimitada, y la dulaglutida. Y de eso seguido otros medicamentos con menos efectos. Vamos a hablar un poquito, como les mencionaba, sobre la semaglutida oral. ¿Por qué es complicado dar un análogo de GLP-1 vía oral? Pero eso ya se resolvió con la semaglutida oral. Pero es complicado porque es una proteína y las proteínas se degradan en el estómago por el pH bajo, por las enzimas proteolíticas que hay en el estómago. También la mucosa gastrointestinal tiene una permeabilidad limitada a las proteínas. Y realmente los análogos de GLP-1 que se administran vía oral tienen una biodisponibilidad muy baja. Para solventar esto,
Bueno, y otro punto importante es que como está muy estigmatizada la insulina en general, los medicamentos inyectables, los pacientes les tienen un poquito de miedo. Entonces podemos usar esta otra alternativa que es bastante eficaz. Entonces, para resolver todas estas condiciones adversas que viven los péptidos en el estómago para que puedan sobrevivir y se puedan absorber de forma adecuada, se le unió esta molécula. Esta molécula, el salcaprosoato de sodio, que abreviamos SNAC, potencia la disponibilidad de la semaglutida a nivel del estómago. Evita que sea degradada por las enzimas proteolíticas, por el pH del estómago, y ayuda a que se absorbe la mucosa gástrica. Entonces, junto con el SNAC es más fácil que se absorba la mucosa gástrica, porque aumenta el pH de forma local, ayuda a que sea más soluble y protege la proteína para que no sea degradada por las enzimas. Vamos a hablar un poquito sobre la evidencia que se ha generado comparando la semaglutida oral contra otros grupos terapéuticos que tenemos para la diabetes. Aquí vemos una gráfica sobre el cambio de hemoglobina glucosilada que hubo comparando la semaglutida oral en diferentes dosis. Recuerden que hay 3 dosis, ahorita vamos a hablar de la titulación, pero de 3, de 7 y de 14. Semaglutida oral. Aquí se comparó contra sitagliptina, 100 miligramos. En los colores, aquí vemos las diferentes gráficas. Vemos la semana 26 y la semana 78. ¿Qué observamos? Que principalmente la semaglutida oral a dosis de 14 miligramos logró una reducción más importante de hemoglobina glucosilada comparado contra la sitagliptina, del 1.3% contra el 0.8%. Y esto se mantuvo a largo plazo a las 78 semanas. Esto fue porcentaje de disminución de hemoglobina glucosilada. Acá vemos cuántos pacientes llegaron a metas de una hemoglobina glucosilada menor a 7%. Igualmente vemos que a dosis de 14 miligramos el 56% de los pacientes llegaron a una meta de hemoglobina glucosilada contra el 32.3% usando sitagliptina, y esta diferencia también se mantuvo a largo plazo, siendo superior el control que se logró con semaglutida oral. En cuanto a cambio de peso corporal, bueno, esto no sorprende mucho porque ya les dije que la sitagliptina y los inhibidores de DPP-4 tienen un efecto neutro en cuanto a disminución de peso, pero vimos que hubo un cambio en el porcentaje corporal de 3.1% usando 14 miligramos de semaglutida oral contra 0.6% usando sitagliptina, y esto también se mantuvo a largo plazo las 78 semanas. Aquí se comparó el uso de semaglutida contra empagliflozina, el inhibidor de SGLT2. Aquí también vemos el cambio de hemoglobina glucosilada. Aquí solo estamos viendo la gráfica de dosis de 14 miligramos, no estamos viendo las demás dosis. Pero vemos que hubo una diferencia de 1.3% de disminución de hemoglobina glucosilada con semaglutida 14 miligramos contra 0.9% usando empagliflozina. Y esto también se mantuvo a largo plazo. Un mayor porcentaje de pacientes que lograron metas de hemoglobina glucosilada menor a 7, 66.8% contra 40% de empagliflozina, y esto también se mantuvo a largo plazo en las 52 semanas. Entonces, con mayor número de pacientes logramos nuestras metas usando semaglutida 14 miligramos. Realmente el cambio de peso corporal no hubo gran diferencia entre semaglutida y empagliflozina en cuanto a porcentaje de cambio, pero un mayor porcentaje de pacientes lograron una meta de reducción de peso de 10%, que en general es lo que debemos procurar con nuestros pacientes con obesidad y diabetes mellitus tierno. El 12.5% de pacientes llegó a una meta de 10% contra el 6.8% de pacientes usando empagliflozina. Y obviamente usando más tiempo el medicamento, más pacientes llegaron a una meta de una reducción del 10% de peso. Entonces, hay otras áreas en donde nos ayuda el uso de semaglutida oral, como cuáles. Una mejoría del perfil de lípidos. Se ha visto que frente a placebo hay una reducción del 19 al 20% de partículas de VLDL. Y también nos ayuda un poquito con la presión. Igual contra placebo, se vio una reducción discreta pero significativa de 2 a 7% de milímetros de mercurio en la presión sistólica.
Y también podría tener un efecto antiinflamatorio. También en estos estudios se observó una disminución de la proteína C reactiva ultrasensible del 25 al 37%, lo cual nos habla indirectamente que la semaglutida también nos podrá ayudar para la parte inflamatoria, que como sabemos, pues tanto la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular son enfermedades inflamatorias, donde la semaglutida nos podría ayudar a reducir este proceso. Y bueno, como les decía, el enfoque tiene que ser multifactorial, no solo la glucosa. De estos puntos importantes para el control de la glucosa, el control de la diabetes, control glucémico, modificaciones en el estilo de vida, control de la presión arterial, control de la dislipidemia, y en pacientes que lo requieran, sobre todo como prevención secundaria, pacientes que ya se infartaron, antiagregación plaquetaria. Vemos que la semaglutida, pues ya dijimos que nos ayuda para el control glucémico. Nos ayuda para las modificaciones en el estilo de vida, disminuyendo el apetito y promoviendo que el paciente se apegue mejor a un plan alimenticio. Nos ayuda discretamente en la reducción de presión arterial. También nos ayuda al control de dislipidemia, al reducir las partículas de VLDL. En la inhibición plaquetaria pues no nos ayuda, pero sí nos ayuda el proceso proinflamatorio de la aterosclerosis, como ya dijimos, reduciendo la proteína C reactiva. Y también es un medicamento bastante seguro que podemos usar de manera segura en situaciones especiales. No se requiere ajuste en pacientes con insuficiencia leve, moderada. En grave no hay mucha evidencia en pacientes que están en hemodiálisis, no se recomienda su uso en esa población, pero en general en el resto de pacientes con enfermedad renal crónica no se requiere un ajuste específico de dosis. Es un medicamento con un buen perfil de seguridad en cuanto a hipoglucemia. Podemos usarlo como monoterapia o en combinación con otros fármacos antidiabéticos. La semaglutida oral demostró seguridad cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular ya establecida o pacientes con alto riesgo cardiovascular. Es un medicamento seguro. Y su eficacia o efectos adversos no aumentaron con la edad, entonces podemos usarlo en pacientes mayores sin ningún problema. Y tampoco requiere ajuste en pacientes con insuficiencia hepática. Entonces, en general es un medicamento bastante seguro. ¿Cómo lo usamos? Primero, justamente para que el SNAC, esta molécula, funcione de forma adecuada, hay que seguir estas indicaciones. El paciente se despierta y lo primero que haga es tomar la semaglutida oral. Hay que tomarlo con poquita agua, máximo 120 mililitros. Hay que esperar 30 minutos para tomar cualquier otra cosa vía oral, ya sea agua, café, comida, otros medicamentos. Nada vía oral durante esos 30 minutos. Y ya después de ese tiempo puede ingerir lo que sea, sin problema en paciente. Nuestra dosis inicial van a ser 3 miligramos por un mes. A partir del segundo mes vamos a usar 7 miligramos. Esto es sobre todo para reducir efectos adversos gastrointestinales. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y como hemos visto, nuestra dosis óptima para obtener mayores resultados son 14 miligramos. Podríamos quedarnos con una dosis de mantenimiento de 7 miligramos, el paciente está bien controlado, pero podemos llegar a una dosis de 14 miligramos para obtener el mayor beneficio del medicamento. Entonces, ¿qué efectos adversos gastrointestinales puede haber? Que son relativamente comunes, no todos los pacientes lo presentan. Puede haber dispepsia, puede haber náusea, casos muy raros, náusea y vómito, pero eso generalmente si el paciente come mal, sobre todo alimentos grasosos. Hay que evitar los alimentos grasosos en estos pacientes. Que bueno, los debe evitar por su plan de alimentación, pero pues también nos ayuda un poquito los efectos adversos para que el paciente se porte mejor. Hay que explicarle claramente al paciente que puede tener estos efectos adversos. Por un lado, para que no se espante. Y por otro lado, ¿qué puede hacer para evitarlos? También conviene hacer, ya sabemos que los alimentos grasosos pueden aumentar los efectos adversos, pero también conviene que el paciente haga una bitácora según otro tipo de alimentos puede causarle este tipo de molestias. Los pacientes que tienen molestias un poquito más importantes, como recomendación personal, a veces con procinéticos responden bastante bien.
como itocorida, se los podemos dejar diario con cada alimento por un par de semanas, en lo que los pacientes van reduciendo estos efectos adversos. Recordando que estos efectos adversos prácticamente siempre son temporales. Muy bien. Entonces, ¿qué ventajas nos da la semaglutida oral? Que tiene mayores reducciones de hemoglobina glucosilada contra placebo y contra otro tipo de moléculas nuevas como los inhibidores de PP4 y los inhibidores de SGLT2. También en cuanto a pérdida de peso es superior contra placebo también, contra los inhibidores de PP4 y contra los inhibidores de SGLT2. Tiene un perfil de seguridad bastante bueno y también de tolerabilidad. Tiene una seguridad cardiovascular consistente en los estudios y los efectos adversos más frecuentes, como les digo, son gastrointestinales, como náuseas leves a moderadas, que ya platicamos un poquito de qué hacer para evitar este tipo de efectos adversos gastrointestinales. Muy bien. Pues les agradezco por su atención, otra vez buen provecho, a los que ya terminaron de comer. Estoy pendiente de cualquier duda, comentario, aportación. Que se menciona que vía oral es un poco menos de velocidad o más El estudio que se hizo de forma inicial, su objetivo fue demostrar seguridad, o sea que el medicamento era seguro. No fue diseñado para protección cardiovascular. Entonces, por el diseño, el tiempo y la cantidad de pacientes, la tendencia del estudio era que iba a ser protector cardiovascular, pero cuando se cumplió el criterio de que iba a ser seguro, ahí se paró. Estábamos esperando los resultados de estudio, que seguramente nos dará nueva información sobre protección, seguridad, o vamos a ver. Pero sí, los estudios de hemoglobina subcutánea ya son claros que sí dan una protección cardiovascular. Estamos esperando. De acuerdo, y en cuanto a las dos complicaciones posibles que puede haber por ¿por qué no podría ser endocrinológico? Sí, en cuanto al cáncer, importante mencionar, el cáncer medular de tiroides, eso se vio sobre todo en modelos murinos cuando estaba haciendo los primeros estudios hace unos años. Considerando que estaban recibiendo cantidades gigantes de semaglutida para comparación de los tamaños de los modelos murinos. En humanos no se ha visto una asociación causal clara en humanos que la semaglutida causa cáncer de tiroides. Tenemos nuestras reservas, es raro que el paciente tenga alguna mutación genética medular de tiroides. Recordemos que el cáncer medular de tiroides asocia algunas mutaciones ya conocidas en síndromes familiares. Y llegar a algún paciente con ese síndrome específico, la neoplasia endocrinomóvil de tipo 2, no debería por precaución semaglutida oral. Pero en humanos no hay ahorita una asociación causal. Hubo un metaanálisis un poquito famoso que asoció inhibidores de GLP-1 con cáncer. Hay algunas dudas sobre su metodología, que tal vez la selección de pacientes no fue tan correcta. Sobre todo porque no vieron nombres, vieron episodios. Entonces, a lo mejor 4 episodios de cáncer de tiroides, un paciente ingresó 4 veces por cáncer de tiroides al hospital, se tomaron como 4 pacientes diferentes. Eso ya lo vimos más adelante, que fue un problema metodológico que lo tomamos como certeza. Ahorita no hay una evidencia fuerte de que haya esa posibilidad. Ahora, el mecanismo fisiopatológico, ese sí no lo tenemos muy claro de qué puede estar pasando. Realmente no hay como receptores de las células paramoleculares, hasta donde sabemos, hace años no lo tenemos cierto. Pero sí no está muy claro esta parte. Ahora, en cuanto a también, seguramente se refiere a la pancreatitis. Tampoco tenemos claro una asociación causal entre los y pancreatitis. Pero bueno, hay receptores en el páncreas, hay estimulación de la producción celular beta.
claramente no podría explicar el mecanismo, pero como no hay una solución clara, causal hasta el momento, tampoco es fácil. Los efectos secundarios es muy probable que cuando se den previamente a los pacientes, no sé, los que tienen problemas respiratorios, gastritis, se les da un servicio previo para ayudar, ¿no? Lo mejor es controlar previamente su patología de base. Que bueno, en lo personal he usado este tipo de medicamentos en pacientes que tienen especias, inestables, enfermedades básico, y si están bien controlados en esa parte, no hay necesariamente mayor probabilidad. Y lo conveniente es que estén bien controlados. Acá había otra pregunta. Si quiere primero la doctora, que creo que la toque con la mano y ya después por allá. Pues en relación también igual al uso de los psicólogos, en algún momento pudiera disminuir el efecto Es parte de su organismo, pero realmente también actúa. no se ha visto No, ni en cuanto a absorción, ni en cuanto a consumo de hemoglobina glucosilada, ni en cuanto a disminución de peso. Esta disminución del apetito no está solo mediada por la disminución del acento gástrico, sino también por los receptores que hay niveles del sistema nervioso central. Si fuese necesario, pudiéramos dar ese tipo de por ejemplo. Podría ser, pero realmente es necesario, casi siempre lo que Que llega un momento en el que porque igual también el doctor me preguntaba con relación a los medicamentos. Yo tengo un paciente que le dan pues yo lo asusté, le dije es que si usted abusa del alcohol y está con el inhibidor, le va a cambiar. De hecho, bueno, está bien como para quitar ese mal hábito de tener mucha debilidad cardiovascular. Y bueno, de hecho hay algunos estudios que no sé si ya salieron, están por salir, de que está distinto para el alcoholismo, reviendo un poquito las manufacturas para los estudios de alcoholismo. Entonces, yo creo que van a necesitar a los pacientes también. Pero sí, únicamente en pacientes con pancreatitis previa a lo mejor tienen precaución, pero igual por precaución, no como una como monoterapia prácticamente nulo el riesgo. Si el paciente está usando algún otro tratamiento que se pueda combinar, como individualización de tratamiento de insulina o la voz como ureas, ahí sí, a lo mejor le bajamos un poquito de insulina, quitamos las ureas y aumentamos. Es mejor aumentar la dosis de semaglutida para no reducir el riesgo de hipoglucemia. La compensación podría aumentar un poco, pero realmente como monoterapia o con otras terapias que no aumentan de forma significativa el riesgo de hipoglucemia, como metformina, pero las señaletadas, realmente no es muy sin inconveniente, y pues sí, es lo que hay que procurar para obtener mayor beneficio. De este lado. Muchas gracias, excelente su presentación. Gracias. Dos preguntas. La primera, ¿cuál sería la edad mínima para iniciar este inhibidor? Ahorita está utilizado solamente en adultos mayores de 18 años. Hay otros análogos de GLP-1 como la liraglutida, que solo es subcutánea, que ya está autorizando adolescentes, pero ahorita la semaglutida, por el momento, no está autorizada en adultos. ¿Y cuál sería mi límite de edad máximo para empezar a un paciente? Pues no, realmente no hay. Tiene un perfil bastante seguro, podemos usarlo en pacientes de cualquier edad. Únicamente sí vigilando cuestión del peso y cuestión de efectos adversos, que podría ser, si en el raro caso de que el paciente tenga náusea, pues puede ser un poquito más difícil que se deshidrate, pero si vigilamos y hacemos todas esas recomendaciones para evitar los efectos adversos gastrointestinales, sin problema. Y
Cuando tenemos a los pacientes con hígado graso, ¿hay alguna restricción de uso o alguna alerta que damos a tener con ellos? Pues no, al contrario, por los beneficios metabólicos que tienen los análogos de GLP-1 incluso puede ser benéfico. Que bueno, el tradicional medicamento que ya sabemos que hay mejoría histológica es la pioglitazona, incluso podemos usarlo en combinación, pero no, al contrario, por los mecanismos de beneficio metabólico que tiene, se beneficiaría por la pérdida de peso, por la glucosa, sería conveniente usarlo en alguien con hígado graso. ¿No? ¿Algo? Dígame, doctor. En meses pasados estuvo muy escaso un medicamento de Sultofy, que es insulina de la Argentina. Sin embargo, se puede utilizar este medicamento para el control. ¿Sabe usted si va a continuar ese desabasto, ese problema? Tengo entendido que hay, no sé si hay alguien de insulinas que nos diga del abasto de Sultofy, creo que ya hay. Muy buena pregunta, Doc. Ahorita la recomendación es, por favor, no iniciar pacientes nuevos. Okay. ¿Por qué? Porque podemos encontrar a que el paciente no tenga no la encuentra tan fácilmente. Lo que sí, Ryzodec y Tresiba no hay ningún problema. Pero ahorita lo que es Sultofy y Ozempic seguimos teniendo intermitencias y preferimos compartirlo así, honestamente, a que su paciente lo ande buscando por todo Iscali y no lo encuentre. Esa es la respuesta. Y una opción es combinar Ryzodec con combinar Debludec con semaglutida. Bueno. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Alguna? Pues doctores, muchísimas gracias. Por favor les pido que brindemos un aplauso al doctor Gómez. Doctor Gómez, muchísimas gracias, sobre todo por todo lo que vivimos el día de hoy desde la mañanita. Doctores, quiero brindar espacio porque se le va a hacer la entrega de una pensión. A nombre de todos mis compañeros, doctor, le entregamos un reconocimiento por su excelente ponencia con valor curricular de 3 puntos. Muchísimas gracias.